Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Ernie Ibarra, aunque también es conocido por el nombre de la asesina, Samantha Nicole Woolford. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Él era Ernest Lee Ibarra Jr., o Ernie para los amigos. Nació el 25 de diciembre de 1985 en Texas, Estados Unidos. Ella, por otra parte, es Samantha Nicole Woolford, nacida en el año 1989, también en Texas, Estados Unidos. Ernie nació y creció en la ciudad de Mount Pleasant, en Texas. Era hijo de Ernest Ibarra y Randa Floyd. Además, tenía 3 hermanos: Jimmy, Tiffany y Abigail. Creció en el seno de una familia humilde y trabajadora. A muy temprana edad tuvo que afrontar la separación de sus padres. Él, junto con sus hermanos, quedaron viviendo con su madre, que unos años después volvió a casarse. Sus amigos y familiares describen a Ernie como un chico muy alegre, que siempre hacía reír a los demás y que además era muy carismático. Asistió a la escuela Mount Pleasant High School, donde se destacó como un gran alumno, sacando muy buenas notas y además haciendo muchas actividades extraescolares. En las que más se destacaba eran las relacionadas con la computación. Luego de terminar la secundaria en el año 2004 y en pleno auge de la masificación de las computadoras y las consolas de videojuegos, Ernie hizo varios cursos de reparación y servicio técnico de PC, así como también desarrolló una gran afición por los videojuegos. Es entonces, en el año 2007, que conoce a Samantha Woolford, una adolescente de 18 años en aquel momento, es decir, 4 años menor que él, en una tienda de tatuajes. Desde un primer momento se llevaron muy bien y comenzaron a salir. A las pocas semanas ya eran oficialmente una pareja. Ahora, no hay mucha información acerca de la vida de Woolford. Ella era de la misma ciudad que Ernie y si bien no hay ningún dato destacable o relevante para el caso acerca de su infancia o adolescencia, sabemos que tuvo que pasar algunos momentos difíciles, como el hecho de haber sido madre soltera con tan solo 16 años de edad cuando tuvo un par de gemelos. A Ernie no le importó que Woolford tuviera hijos y a los pocos meses de salir se mudaron a vivir juntos como una familia. Familia que a los pocos años se agrandó cuando en 2011 tuvieron otro par de gemelos y 2 años más tarde tuvieron un quinto hijo. Luego de esto se casaron en 2014. Afrontar los gastos económicos que requiere una familia numerosa era un gran desafío para Ernie y Woolford. Por su parte, Ernie tenía 2 trabajos. Uno por la mañana en una empresa que hacía bates de béisbol, llamada D-Bat, y a la noche un trabajo de medio tiempo en una pizzería. Por el otro lado, Woolford tenía el sueño de convertirse en youtuber y aspiraba a conseguir dinero con eso. Durante varios años, Woolford subió videos a su canal de YouTube. En un principio eran videos del estilo tutoriales de maquillaje y ese tipo de contenido. Pero al pasar el tiempo y ver que su canal no crecía, teniendo menos de 100 visitas en sus videos, el contenido de este empezó a cambiar poco a poco, hasta que en los últimos tiempos era casi un lugar que usaba solamente para descargarse. En estos videos se puede ver cómo hacía públicas muchas cosas de su vida privada, en donde se notaba un gran desagrado con su vida, con sus hijos y con su matrimonio. Si bien solo tenemos un lado de la historia y no está comprobado que sea verdad, en sus relatos Woolford describía a Ernie como un maltratador, abusivo y violento. Entonces, dado este contexto, pasemos al día de los hechos. Era la madrugada del 20 de febrero del 2015. Tanto Ernie y Woolford como sus 5 hijos dormían tranquilamente, cuando de pronto 3 personas entraron a la casa. Fueron a la habitación donde dormía la pareja y los maniataron. Según el relato de Woolford, se llevaron a Ernie a los golpes y a las rastras por la escalera hasta la planta baja, mientras a ella la dejaron atada en la habitación. Unos minutos después la llevaron a ella también hacia abajo y la pusieron de rodillas frente a Ernie, mientras lo golpeaban con un arma en la cabeza y el resto del cuerpo. Luego de esto, los asaltantes secuestraron a Ernie, dejando a Woolford, y se fueron. La madre de Samantha estaba a eso de las 2 de la mañana en la ciudad,
saliendo de un bar con su otra hija, Natasha. Era noche de karaoke y ambas estaban pasándola muy bien hasta que de repente se cortó todo cuando llegó la llamada completamente inesperada de Samantha. Claramente a esa hora esto no podía significar nada bueno. Al principio notó que la voz de su hija no se oía claramente. Parecía la voz de una persona amordazada. Natasha miraba a su madre confundida mientras observaba cómo se le iba cambiando la cara con lo que Samantha le decía por teléfono. Poco a poco la madre podía distinguir un poco más de lo que su hija le iba diciendo y podía notar que estaba en una intensa desesperación. Algo malo le había sucedido. Así es como Samantha llegó a explicarle que alguien se había llevado a Ernie. Y además le contó que estaba atada. Es entonces que su madre Rosie y Natasha comienzan a manejar a la casa de Samantha lo más rápido posible. De hecho, en el camino, Rosie llamó a su hermana Ginger para contarle lo que estaba pasando. Y es recién ahí que se dan cuenta de que la mejor opción es llamar inmediatamente al 911. Entonces, la tía de Samantha y su esposo llegan a la casa antes que la policía. Suben las escaleras y ahí tirada en el piso se encontraba Samantha todavía atada y con la boca tapada mientras intentaba explicar lo que había pasado. La encuentran llorando, devastada, y su hermana de hecho la describe como si fuera una nena que no sabe lo que está pasando. Es decir, ella la percibía así en ese momento, completamente desesperada. Los oficiales llegaron a la casa a los pocos minutos y comenzaron con las investigaciones. Ella comenzó a contar muy angustiada y nerviosa cómo de un momento para el otro la destaparon y sintió como la agarraban en su habitación. Dijo que había 3 personas que estaban todas vestidas de negro y que tenían máscaras que cubrían por completo sus cabezas. Por supuesto que mientras tanto los hijos de la pareja estaban completamente histéricos. Ellos sí que no tenían ni la más mínima idea de lo que estaba ocurriendo. Así que después de tomar fotos de la casa, rellenar papeles y terminar con la familia, la policía le da a los chicos a su abuela para que se vayan en la camioneta, dejando solamente ahí a los detectives para que encontraran o intentaran encontrar algo de utilidad para dar con Ernie. Los oficiales inmediatamente notaron que nadie se había llevado ningún objeto de valor de la casa, por lo que descartaron que esto haya sido un robo. También empezaron a notar que había ciertas incongruencias en el relato de Walford. Por ejemplo, el hecho de que haya llamado a su madre antes que a la policía, y que según ella estaba atada de pies y manos, por lo que hacer una llamada por celular en esas condiciones era algo bastante complicado de realizar. Ella se excusó diciendo que utilizó su nariz para hacer la llamada, y que llamó a su madre porque era la primera en la lista de llamadas. Es entonces que se llevaron a Walford para tomar la declaración en la comisaría, mientras siguen investigando la escena. Ya en la comisaría, el interrogador comenzó a hacerle preguntas, con la sospecha inicial de que estaba mintiendo. Primero su discurso era un poco más simple, que había llegado a casa, habían comido, mirado la tele, dijo que no había nada raro ocurriéndole a su esposo, que estaba normal como siempre y que de hecho estaba de muy buen humor. Dijo también que por la noche, un poco después de acostarse, unos hombres entraron al lugar y uno le puso a Samantha un cuchillo en la garganta, con lo cual no pudo negarse a cooperar. Contó que se llevaron a su esposo mientras el hombre todavía le sostenía el cuchillo en la garganta. Ella podía escuchar los gritos y los golpes, pero no distinguir qué estaba pasando realmente o cuál era el motivo de su llegada. En un momento la tomaron y la llevaron hasta el piso de abajo, obligándola a ver a su esposo a la cara, como si fuera una especie de burla hacia él, mientras lo golpeaban en la cara con una pistola. Conste que todo esto estaba siendo contado por una mujer estresada, llorando, que en ese momento, bajo el ojo poco entrenado, podría parecer un relato verdadero. Pero, para finalizar, dijo que antes de irse, uno de los hombres tomó a Ernie del pelo, le acercó un cuchillo y le cortó un mechón de pelo dejándolo a un costado en el suelo, advirtiendo que mejor se quedase ese mechón de pelo porque sería lo único que tendría para recordarlo. Después de eso, ahí sí, simplemente se fueron, dejándola a ella de vuelta atada en el piso de arriba, asegurándose de que no pudiera pedir ayuda. Acá hay varias cosas extrañas. Como ya les dije, a los detectives les parecía raro que hubiera llamado primero a su madre antes que a la policía. Pero suponiendo que simplemente era el estrés y que no podía pensar en alguien más reconfortante que su madre para llamar, lo otro que estaba mal era cómo lo había hecho, cómo había llamado siquiera. Cómo había logrado, atada en el piso y después de este secuestro, llegar al teléfono. Ella, como les digo, contestó que con su nariz accedió al teléfono, aunque el tono en ese momento le cambió un poco. Como que ahí se empieza a notar que esos detalles son mentira. Lo que en realidad parecía aún más fuera de lo normal es que la bajaran
la subieran otra vez y al atarla por segunda vez la dejaran cerca de un teléfono. Recordemos que cuando la ayuda llegó ella estaba tirada en el suelo en el piso de arriba, así que mucho no se había movido. Samantha contestó que la razón por la cual pudo llamar fue porque primero los atacantes le preguntaron si tenía teléfono y ella les dijo que no. Por supuesto que le creyeron, obviamente. Pero segundo dijo que logró llegar a dicho teléfono moviéndose de costado. Lo cual trae aún más preguntas como se podrán imaginar, pero bueno, decidieron dejarlo de lado de momento. Esto sumado a la vaga explicación que le dio a la policía de los atacantes, muy cliché de que acentos hispanos, afrodescendientes, que toda la ropa completamente negra, que no se les veía nada y no los conocía de ningún lado, además de no haber visto en qué vehículo se llevaban a su esposo, hizo que se volviera un poco más sospechosa. Lo primero que ella dijo como para apaciguar las aguas y desviar un poco la atención de los detectives era que el posible motivo por el cual ella creía que esto había pasado involucraba al padre de Ernie. Ella decía que era un hombre que se metía donde no debía. Los atacantes supuestamente habían dicho que el padre de Ernie los había rateado, como que él había confesado a la policía información sobre uno de ellos, sobre sustancias ilegales, y entonces Samantha decía que por eso los habían ido a buscar. Por eso se llevaban a Ernie, era como una venganza. Intentaron investigar el pasado del padre de Ernie y también la casa donde supuestamente habrían llevado a este hombre, pero no se encontró nada. El padre de Ernie había tenido un pasado delictivo ligero. Hacía años que no hacía nada particularmente malo que hubiese involucrado a la policía. Pero además tampoco estaba involucrado en sustancias, que es justamente lo que estaba diciendo Samantha, que había un cartel detrás del secuestro de su esposo y que Ernie era el culpable de que los persiguieran. Una realidad con la cual también tendrían que lidiar de esta forma tan confusa sería que Ernie había tenido percances en su matrimonio. Lo principal era que Samantha había llamado a la policía para denunciarlo por pegarle. A partir de esto, ella obtuvo una orden de protección para quedarse tranquila. Pero claro, esto significaba que en realidad Ernie no tendría que haber estado en la casa, porque él estaba ahí en ese momento. Lo que decía Samantha era que se habían reconciliado. Supuestamente. Y acá vino uno de los últimos problemas, y era que al relatarle su vida a los detectives, ella lo contaba como si tuviesen una muy buena relación. No se peleaban, no tenían problemas económicos ni nada del estilo, lo cual resultó un poco extraño. Es así que con todo esto que les estoy contando, los detectives, por supuesto, sospechaban un montón y tenían muchísimas dudas. Es así que la empiezan a interrogar aún más, la empiezan a presionar. Así Samantha comenzó a deslizar la posibilidad de que sabía quién podría haber sido uno de los culpables. Les contó que el día anterior había ido a visitar a una amiga suya que acababa de parir al hospital. Mientras estaba en el hospital conoció al novio de su amiga. Dijo que ella tenía la mala costumbre de contar su vida a los demás y que cuando le contó a este hombre que su esposo la maltrataba, este le ofreció sacarlo del medio, pero que ella creyó que era un chiste, que nada más era un comentario ahí que estaba haciendo, pero que terminó siendo verdad. Todo esto que les estoy contando además le había pasado como una epifanía. De repente se había acordado de este hombre y de la posibilidad de que él fuera el criminal detrás de todo esto. Se dio cuenta de repente que esta persona hablaba en serio y había cometido el secuestro con algún amigo secuaz. Cuando los investigadores le preguntaron quién era este hombre, les dijo que en Facebook se llamaba Johnny Rebel. No tardaron mucho en averiguar la verdadera identidad de esta persona. Se trataba de Jonathan Sanford y tenía antecedentes penales por abuso de menores y había salido de prisión hacía pocas semanas. La policía detuvo a Sanford y también a su hermanastro José Ponce, quien se encontraba con él al momento que llegaron los policías, y también contaba con antecedentes penales. La verdad es que al ser detenidos confesaron bastante rápido. Dijeron haber estado involucrados en el secuestro de Ernie, y no solo eso, sino que también confesaron que lo habían matado. Además dieron el nombre de la tercera persona involucrada. Se trataba de Octavius Rhymes, un amigo de ellos que también tenía antecedentes penales. Pero en su confesión, aparte de decir que Rhymes estaba involucrado, resulta que también confesaron que había otra persona involucrada, que la propia Woolford estaba involucrada en el asesinato de su esposo. Según el testimonio de Sanford, conoció a Woolford en el hospital y resulta que cuando le contó los problemas que tenía con su esposo, le ofreció deshacerse de él. Aunque en primera instancia el plan no era matarlo, sino comprar drogas, plantarlas en su auto y luego denunciarlo a la policía. De hecho, habían ido a comprar metanfetaminas, pero luego creyeron que eso era muy complicado y que era mucho más fácil simplemente secuestrarlo y matarlo. Después de secuestrarlo, lo llevaron a las afueras de la ciudad a un pequeño bosque y le dispararon en la cabeza.
Cuando la policía fue a buscar a esa área, evidentemente encontraron el cuerpo de Ernie con un disparo en la cabeza. Ellos le dijeron a la policía que Samantha estaba completamente enterada y que de hecho ella había dormido a sus hijos para que no notaran nada de lo que estaba pasando. Sanford le avisó que si quería que el plan se llevara a cabo, la única cosa que ella tenía que hacer era dejar la puerta abierta, y era así como habían entrado. En las investigaciones revisaron el celular de Walford y encontraron las conversaciones que tenía con Sanford, en donde se veía claramente cómo ella formó parte del plan. Incluso había mensajes del mismo día del secuestro, en donde les escribió que tenían que destruir el celular de Ernie. Esto también explicaba cómo es que pudieron ingresar tan fácilmente a la vivienda, el por qué se llevaron a Ernie, entre muchas otras cosas que no parecían cuadrar con los hechos. Los 4 fueron acusados por secuestro y homicidio. Tanto Sanford como Ponce se declararon culpables y evitaron el juicio, siendo condenados a 50 años de prisión cada uno. Por el otro lado, Rimes y Walford no admitieron su culpabilidad y fueron llevados a juicio. En realidad fueron 2 juicios cada uno, el primero por secuestro y el segundo por homicidio. Además, durante el juicio, Samantha declaró que había tomado una pastilla fuerte para relajarse y que no recordaba haber enviado ninguno de los mensajes de texto anteriores ni nada del estilo, lo cual por supuesto que no fue creído por nadie. Finalmente lo que la condenó fue haber enviado los mensajes de texto y en uno de ellos avisarle a sus cómplices de que apagaran el teléfono de su esposo para que no pudieran rastrearlo. En lugar de arrepentirse o decir cualquier otra cosa, ese mensaje la hacía ver de manera muy evidente como la culpable detrás del crimen. Rimes fue hallado culpable de ambos y recibió una pena total de 90 años. Walford también fue hallada culpable y recibió una pena total de 149 años de prisión. 50 por el secuestro y 99 por el asesinato, por lo que pasará el resto de su vida ahí en prisión. El caso está resuelto, como vieron, es decir, se admitió la culpabilidad, se los encontró culpables en un juicio, se les dio una pena, pero hay muchas dudas que aún quedan. Por ejemplo, el por qué Walford tomó la decisión de que quería asesinar a Ernie. ¿Era realmente porque él abusaba y era violento con ella? Hay quienes dicen que fue por el abuso de su esposo, hay quienes creen que fue para volverse famosa en YouTube después de salirse con la suya. Nadie sabe realmente cuál fue su motivación y quizá nunca lo sepamos. Si tienen alguna sugerencia, por favor déjenla en los comentarios o a mi mail que dejo en la descripción. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.